Bueno, en la clase de hoy vamos a conversar algunos aspectos generales de escalas y procesos en oceanografía biológica. Uno de los aspectos importantes de la clase de hoy, en realidad como concepto para su maestría, es importante estos dos términos, el término de escala y el término de proceso. ¿Ya? Porque nosotros esperamos de ustedes finalmente de que dejemos de lado el uso de variables, ¿cierto? Y pasemos a entender más bien cómo son los procesos que están ocurriendo en el océano. De esta forma, para mucha, gran parte de la oceanografía biológica se basa justamente en las interacciones que ocurren entre los procesos, los fenómenos físicos o químicos y las respuestas biológicas. Entonces, tenemos que tener claro que las variaciones de las variables ambientales o oceanográficas nos están reflejando diferentes procesos que están ocurriendo a escalas espaciales y temporales distintas. ¿Sí? Entonces, estas escalas de variabilidad, ¿cierto? Estas frecuencias de variabilidad, procesos que están ocurriendo a alta frecuencia o a baja frecuencia, ¿cierto? Tienen diferentes respuestas, respuestas biológicas, ¿cierto? Que pueden ir también a la par, ¿cierto? De esta escala espacial y temporal. ¿Sí? Y eso vamos a conversar hoy día. Vamos a conversar un poco cómo las escalas espaciotemporales están interactuando con los procesos biológicos, o más bien y a su vez también cómo los procesos biológicos responden, ¿cierto? A esas forzantes ambientales que están ocurriendo a diferentes escalas. ¿Sí? Entonces, muchas de las ciencias que se basan en la observación de fenómenos, ¿cierto? Que tienen relación entre respuestas ecológicas y forzantes físicos, ¿cierto? Van dependiendo, ¿cierto?, de la perspectiva de la escala, ¿sí? Procesos ecofisiológicos que ocurren generalmente a escalas muy pequeñas, ¿cierto? Tanto espaciales como temporales, ¿cierto? A escala de micrones, de micrómetros y microsegundos, ¿cierto? Fenómenos también físicos como la microturbulencia que afectan también a las tasas de alimentación. Vamos a ver justamente varios ejemplos de cómo los fenómenos físicos, ¿cierto? Y la escala del fenómeno y la temporalidad o la frecuencia de ese fenómeno va a gatillar respuestas biológicas, ¿cierto? Que van a ser a escala individual, a escala poblacional, comunitaria o de ecorregiones. Entonces, una de las primeras aproximaciones visuales, ¿cierto? De tratar de entender cómo los fenómenos físicos están ocurriendo a diferentes escalas fue este diagrama. Este diagrama fue desarrollado por este investigador norteamericano, Stommel, ¿sí? En 1963. Él era un oceanógrafo físico, ahí está con un set de botellas, ¿cierto? Haciendo muestreo en California. Y este investigador fue el primero que desarrolló este esquema, ¿cierto? Donde trataba de mostrar en este espacio bidimensional cartesiano, ¿cierto? Dos escalas, una escala logarítmica del tiempo y una escala logarítmica del espacio. Y lo que graficó acá fueron los distintos fenómenos que estaban ocurriendo a estas diferentes escalas espaciotemporales, ¿sí? A escalas pequeñas, ¿cierto? Ustedes pueden observar aquí, se ven ondas de gravedad, ¿cierto? Que están ocurriendo a escalas de minutos y escalas de centímetros. Después tenemos eventos de tsunami que están ocurriendo a escalas de minutos, pero ya físicamente a escalas de metros, ¿cierto? Corrientes mareales, turbulencias geostróficas, ¿cierto? Todos estos procesos oceanográficos físicos, ¿sí? Entonces, en 1963 plantea este esquema donde visualmente se ven esta escala y cómo las diferentes rugosidades en este espacio cartesiano muestran la escala de los procesos oceanográficos que están ocurriendo, ¿cierto?, en el océano mundial. Pero no fue hasta unos años después, en 1978, cuando un grupo de oceanógrafos biológicos, en este caso, liderados por Horry, un investigador inglés, ¿cierto?, fusiona los procesos biológicos, ¿cierto?, los pone dentro de este mismo diagrama de Stommel, ¿cierto? Y justamente aquí podemos observar cómo, ¿cierto?, en este esquema bidimensional o tridimensional,
es capaz de integrar muchas escalas y muchos procesos biológicos, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, escalas, en esta línea que está aquí, ocurre, por ejemplo, la migración vertical diaria, que ocurre a escalas diarias en el caso del día, de escala temporal, ¿cierto? Y puede ocurrir a escalas desde algunos centímetros hasta varios metros, ¿cierto? Cientos de metros, ¿cierto? Entonces se extiende a lo largo de todo este eje, ¿cierto? Espacial, pero muy limitado temporalmente. Y así también podemos ver procesos que ocurren a ciclos anuales, ¿cierto? Formación de parches, ¿cierto? La letra A, parches de microorganismos, ¿cierto? Que están ocurriendo a escalas de minutos, de horas, ¿cierto? Y que son de pocos centímetros de tamaño. Y en el eje vertical, ¿cierto? Aquí tenemos este eje, el eje X, el eje Y, en el eje Z tenemos la variabilidad de la biomasa, ¿sí? Ese es un tercer elemento, entonces, que podemos ver cómo, por eso esta parte de aquí está levantada, ¿cierto? Porque estos eventos circadianos, ¿cierto? De migraciones diarias, gatillan entonces fluctuaciones importantes en la biomasa de los organismos planctónicos, cuando hacen la migración desde aguas profundas a superficie para alimentarse, ¿cierto? Depredan sobre las capas superficiales y después realizan migraciones verticales a aguas más profundas, ¿cierto? La zona mesopelágica, donde defecan, ¿cierto? Y por lo tanto transportan materia orgánica particulada de la capa superficial a la capa de fondo solamente por ese proceso. Entonces, volviendo a este diagrama de Stommel, este diagrama finalmente nos permite, y además, no solamente entender que estos procesos oceanográficos, ciertos físicos, tienen respuestas que son bastante, se encuentran en sintonía con las respuestas biológicas, ¿sí? Y estas respuestas biológicas pueden ser individuales, pueden ser poblacionales, o pueden ser comunitarias, o ya a tamaño de ecosistema, ¿sí? Acá también, en estos colores grises, blanco y gris oscuro, representan cómo podemos estudiar, aproximarnos al estudio de estos procesos, ¿sí? Por ejemplo, en color blanco, eh, pero en esta línea blanca que está acá, ¿sí? Es decir, a escalas de meses máximo, ¿cierto? Y de algunos minutos, tenemos embarcaciones, ¿sí? Si hacemos cruceros extensos, ¿cierto? Que pueden durar un par de meses, puede durar un crucero, una campaña oceanográfica, eh, o también pueden ser salidas diarias, salidas cortas, ¿cierto? De un par de horas. Entonces podemos estudiar con las embarcaciones, podemos estudiar en esta escala, ¿sí? En esta escala de acá, en una escala temporal de alta frecuencia, pero a escalas espaciales chicas, podemos tener una, una serie vertical de sensores, por ejemplo. Si ponemos un colector de larvas y tenemos a su vez también termistores, un correntómetro abajo, ¿cierto? Podemos tener una estimación oceanográfica de las corrientes, de los gradientes verticales de temperatura y asociar eso, por ejemplo, a la colección de larvas de invertebrados, de choritos, de almeja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma, utilizando ese tipo de herramientas metodológicas para la recolección de material, podemos estudiar también esos procesos físicos o cómo esos eventos físicos, ¿cierto?, están influyendo en las respuestas biológicas de los organismos. Entonces, de ahora desde la perspectiva biológica, ¿cierto?, tenemos una serie de eventos, ¿cierto?, que tienen relación con la ecología de los organismos y que por lo tanto nos van a dar ciertas respuestas a las forzantes ambientales que están percibiendo estos organismos en la columna de agua o también en el fondo, ¿sí? Primero está la escala de la historia de vida de los organismos, ¿sí? Hay muchos organismos marinos, ¿cierto? La gran mayoría de los organismos marinos son de organismos que tienen ciclos complejos. ¿Qué significa que tengan ciclos complejos? Significa que tienen una etapa de su ciclo vital, ocurre en la columna de agua, y generalmente es la etapa temprana, son las larvas, ¿cierto? Las que son
dispersada, ¿cierto?, por las corrientes, y después tienen una etapa bentónica que puede ser fija, ¿cierto?, que son muchos organismos que llegan al sustrato y se asientan en el sustrato, como los choritos, las almejas. Bueno, las almejas algo se pueden mover más que los choritos, eh, los piures, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchos organismos marinos invertebrados, y algunos vertebrados también que tienen, se asientan, ¿cierto? Cambian de hábitat y se quedan ahí, no se mueven mucho, ¿cierto? Y en general, entonces, ese cambio de hábitat significa también muchas veces una limitación en la dispersión de la especie, ¿ya? Entonces, mientras están estos organismos en la columna de agua haciendo larvas, ¿cierto? Hay muchos procesos físicos y químicos que van a influir en la dinámica de esos organismos, en la dinámica poblacional, en la sobrevivencia de esa cohorte, ¿cierto? Y en las interacciones tróficas y ecológicas que tiene con los depredadores, con las presas y con los otros procesos físicos que están ocurriendo en el sistema, ¿ya? Entonces, tenemos variabilidad, ¿cierto?, en la respuesta ecológica a lo largo de la historia de vida de los animales. Los animales, siendo larvas, ¿cierto?, responden diferencialmente lo que son los adultos, ¿ya? Entonces, procesos oceanográficos que estén ocurriendo a la escala de días, semanas o meses, ¿cierto?, y obviamente también la estacionalidad, van a tener una influencia también marcada, ¿cierto?, en la sobrevivencia de estos estados tempranos. Otra característica también a una escala espacio-temporal más grande son los patrones de distribución de las especies, ¿sí? Los patrones de distribución, estamos hablando ya de decenas de kilómetros, y ahí son procesos oceanográficos más grandes los que pueden jugar un rol importante en la zoogeografía o en la biogeografía, la distribución de las especies, ¿sí? Ahí los eventos de surgencia, ¿cierto? Los cambios probablemente también en la topografía, ¿cierto?, que dan cuenta muchas veces de una mayor productividad primaria, ¿cierto?, gatillan diferencia en la distribución espacial de las especies, ¿sí? Y no solamente de las larvas, sino que de los adultos, ¿sí? Y estamos hablando de organismos tanto pelágicos como bentónicos, ¿sí? Eh, Especies como, incluso de vida tan larga como los bacalaos, ¿cierto? Que son especies que son de vida muy larga, relativamente muy larga, estamos hablando de 30, 40 años, ¿cierto? Estas especies pueden generar migraciones, pueden tener cambios en sus distribuciones, ¿cierto? Y estos patrones de distribución entonces van a estar asociados probablemente a diferentes estrategias de la especie, ¿cierto?, en su distribución espacial. Entonces, a escalas grandes, ¿cierto?, los patrones de distribución también pueden verse afectados por la dinámica oceanográfica del ambiente. Y también entonces eso, a su vez, también va a generar variabilidad de las comunidades marinas, ¿sí? Esta variabilidad no solamente se ve reflejada en los cambios de especies, ¿sí?, sino que, por ejemplo, en la zona norte de Chile tengamos una distribución de especies que es diferente a la zona centro-sur y sur austral, sino que también las distribuciones de las biomasas, ¿cierto?, pueden variar en función de la variabilidad ambiental, ¿sí? Esto se ve bien explicado por esta relación que hay entre el logaritmo de la abundancia de los diferentes niveles tróficos y el logaritmo de la biomasa, ¿sí? Esto en general muestra una pendiente negativa, ¿cierto?, que es muy característica, y si esta pendiente es más marcada, ¿cierto?, significa entonces que hay una mayor biomasa de organismos de pequeño tamaño, y si es más aplanada, entonces significa que hay más biomasa de organismos de mayor tamaño. Entonces, analizando estas relaciones log-log, ¿cierto?, entre biomasa y abundancia de los diferentes niveles tróficos, también podemos ver y vamos a ver respuestas, ¿cierto?, que tienen relación tanto a la estacionalidad, ¿sí?, es decir, invierno-verano, ¿sí?, que tiene mucho que ver con la dinámica de la surgencia, por ejemplo, y también a lo largo de gradientes latitudinales que tenemos en Chile, norte, centro, sur, Patagonia, ¿ya? Entonces, tenemos que las diferentes escalas espaciotemporales en lo que ocurre en los procesos biológicos, ¿cierto?, nos permiten entonces estudiar las interacciones, ¿sí?, y cómo el ambiente entonces influye muy marcadamente en la dinámica poblacional, comunitaria, ecosistémica
¿cierto?, de estas poblaciones marinas. Entonces tenemos diferentes escalas, ¿cierto? Tenemos claro que la longitud y el tiempo entonces son procesos que nos van a servir para delimitar diferentes procesos, dinámicas, ¿cierto? Escalas temporales, espacios temporales muy cortitas, ¿cierto? Las bacterias, las arqueas, son grupos que están influyendo esa escala, pero no solamente esta escala, sino que también pueden ser de varios kilómetros, particularmente en zonas oligotróficas. Fitoplancton, zooplancton, peces, ¿cierto? Como son a niveles escalares más grandes, también se van viendo afectados en forma diferencial por los diferentes procesos. ¿Sí? Por ejemplo, el fitoplancton, una fracción del fitoplancton y una fracción del zooplancton, ¿cierto? Se ven fuertemente influenciadas por los procesos de microturbulencia. ¿Sí? Si hay más turbulencia, si el flujo es turbulento, si el flujo es laminar, eso tiene influencia importante en la captación de nutrientes, por ejemplo, por parte del fitoplancton, o por los procesos de alimentación, ¿cierto?, por parte del zooplancton. Pero esos niveles de microturbulencia probablemente no van a tener un efecto significativo sobre los peces, sobre los mamíferos marinos más grandes, ¿cierto?, sobre las aves marinas. Entonces, el proceso que sí lo afecta a ellos son procesos oceanográficos, físicos, ¿cierto?, de mayor escala. ¿Ya? Ahora, la integración también de los procesos puede tener cierta influencia, pero es más difícil de validar o valorar, ¿sí? Porque si no hay una alta correlación, ¿cierto?, entre el proceso físico y la respuesta biológica, entonces uno supone, ¿cierto?, de que probablemente no hay un efecto significativo. Bueno, considerando que la cuenca oceánica es muy extensa, ¿cierto? Pero que sin embargo la mayoría de los procesos están ocurriendo en las capas superficiales y cerca de la costa, donde son procesos mucho más complejos, ¿cierto? Es que podemos delimitar nuestras investigaciones o nuestras escalas espaciotemporales de interés, ¿sí? Eh, en general, tenemos que las cuencas oceánicas son del orden de 10.000 kilómetros de ancho, con una profundidad promedio de 3.800 metros, ¿cierto? La zona eufótica es solo de 100 metros y la capa de mezcla de 100 metros. Entonces, de estos 3.800 metros, más encima la imagen satelital, los estudios satelitales de gran escala, ¿cierto? Que son los más, entre comillas, más baratos, ¿cierto? Para poder tener información relativamente instantánea, no nos permiten entender qué es lo que está pasando en zonas abisales, en zonas profundas, ¿sí? Ahí necesitamos ir a hacer crucero o hacer muestreo, eso es caro. Y también limitado a un espacio y un tiempo. Entonces, también vamos a tener limitaciones metodológicas, ¿cierto?, que nos van a constreñir a las preguntas oceanográficas que queramos estudiar. ¿Ya? Entonces, aquí podemos observar, ¿cierto?, diferentes procesos, ¿cierto?, biológicos, ¿cierto?, y también diferentes estructuras o procesos oceanográficos físicos, ¿sí? Aquí tenemos una buena relación entre estas variables, ¿cierto? Y podemos ver en esta diagonal los diferentes tipos de estudios que se pueden realizar. Por ejemplo, la captación de nutrientes, ¿cierto?, por parte del fitoplancton, son a escalas muy pequeñas, ¿cierto?, que tienen relación con la turbulencia microescala o con la capa de límite bentónica, por ejemplo. Y también esos procesos van a afectar a la velocidad de natación o de la alimentación, ¿sí? Acuérdense que, o vamos a ver en el curso, ¿cierto?, de que en el caso de organismos planctónicos, ¿cierto?, muy chiquititos, y chiquititos estoy pensando menos de 1 milímetro, ¿sí? Mientras más organismos más chicos de 1 milímetro, son mucho más sensibles, por ejemplo, a la viscosidad del medio, que a la velocidad, a la dinámica cinética, ¿sí? Entonces, los procesos de viscosos son más importantes que los procesos inerciales, ¿ya? Por lo tanto, entonces, los individuos, por ejemplo, les cuesta nadar, ¿sí? Porque el ambiente es demasiado viscoso. Es como que nosotros estuviéramos nadando en miel, ¿sí? Si se imaginan nadando en miel, esa misma sensación, ¿cierto?, es la que perciben los microorganismos en el océano, ¿ya? Entonces, la percepción muchas veces nos puede jugar mal el rato. Pero sí podemos ver entonces que ese tipo de proceso, la alimentación en un ambiente viscoso, la captación de nutrientes,
donde el organismo tiene que moverse, ¿cierto? De a poco dentro de esta parcela de agua. Si es, por ejemplo, un dinoflagelado, lo puede hacer, ¿cierto? Un neuglénido también lo puede hacer, pero si es una célula de una diatomea, tiene otro tipo de mecanismos para tratar de cambiar, ¿cierto? Ese microambiente para seguir captando nutrientes. ¿Ya? Entonces, los diferentes procesos biológicos, ¿cierto? Conllevan ciertas limitaciones físicas que están dadas por la escala del proceso. ¿Sí? Si vamos a una escala espacial más grande, por ejemplo, el asentamiento de las larvas, tanto de invertebrados como de vertebrados, tiene mucho que ver con las capas de límite bentónica, con la cizalla a fin escala, ¿cierto? También las capas delgadas de fitoplancton, ¿cierto? Están relacionadas también con el proceso de onda interna y así, ¿cierto? La migración vertical, ¿cierto? Que es a nivel poblacional, ¿cierto? O la dinámica poblacional, ya en este caso con migraciones, ¿cierto? O parches de submesoescala, parches de mesoescala, están relacionados cada vez más a procesos oceanográficos también que están ocurriendo a escala espacial y temporales más grandes. ¿Sí? Entonces hay una concomitancia, hay un efecto. ¿Sí? No es casual, lo más seguro, si lo pensamos desde una perspectiva mecanística, ¿cierto? Es que sea causal. ¿Sí? Y así lo entendemos un poco. En nuestro supuesto, que finalmente el proceso físico, ¿cierto? Va a generar una respuesta biológica. ¿Ya? Y esa respuesta biológica ya ha sido probada evolutivamente, porque si lo piensan, son especies que tienen millones de años. ¿Sí? Y por lo tanto, estas fluctuaciones, ¿cierto? Si somos capaces de estudiar las fluctuaciones temporales y espaciales, ¿cierto? De la dinámica de estos organismos, ¿cierto? Vamos a poder entender también cómo están respondiendo a esas también fluctuaciones temporales y espaciales del ambiente. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo muestra un solo proceso oceanográfico que tiene múltiples respuestas biológicas. ¿Ya? Este ejemplo muestra como proceso físico la turbulencia de microescala. ¿Ya? En el océano costero, sí, tenemos al menos dos fuentes de microturbulencia. Una, la generada por el viento, ¿cierto? Que va a generar entonces, a través de la energía cinética del viento, ¿cierto? Se transmite a las capas superficiales del océano y esto se transforma entonces en burbuja, ¿cierto? Y estas burbujas a medida que van profundizándose o estas micro turbulencias, ¿cierto? A medida que van chocando, ¿cierto? Con las partículas de agua en la columna de agua, van transformando esa energía cinética en energía calórica, ¿cierto? Va perdiendo energía y el tamaño de esa microturbulencia va disminuyendo a medida que se va profundizando. ¿Sí? Entonces tenemos esa microturbulencia generada por el viento y es desde la superficie, y también tenemos una microturbulencia generada por la marea. ¿Cierto? La marea, cuando hay cambio de fase de marea, con la marea llenante, con la marea entrante, ¿cierto? Tenemos un, ¿cierto? Un choque del agua, un cambio de velocidad en el agua y de dirección, y eso genera entonces una microturbulencia. Esa microturbulencia, a diferencia del viento, es relativamente homogénea a lo largo de toda la columna de agua. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos fuentes de microturbulencia y ahora, independiente del origen de esa microturbulencia, ¿cierto? Vamos a tener diferentes respuestas biológicas en los organismos. Por ejemplo, al incrementarse la turbulencia por microescala, se incrementa, por ejemplo, la captación de nutrientes. ¿Ya? Y esa captación de nutrientes favorece entonces el crecimiento del fitoplancton. Podemos generar un bloom fitoplanctónico al aumentar, ¿cierto? A un nivel óptimo la turbulencia por microescala. ¿Ya? Ahora bien, al aumentar entonces ese crecimiento de fitoplancton, también va a favorecer entonces que haya un incremento en la tasa de encuentro, ¿cierto? Entre el depredador y la presa. ¿Ya? Y en este caso sería entre el copépodo y la célula de fitoplancton, una diatomea, por ejemplo. Entonces, es más fácil que el copépodo se encuentre al aumentar la microturbulencia. Si no hay microturbulencia, el copépodo tiene que nadar buscando a su presa.
¿cierto? Por lo tanto, tiene que gastar energía en ese proceso. Con la microturbulencia, ¿cierto? Favorece, incrementa las tasas de encuentro entre la diatomea y el copépodo, y el copépodo tiene mayor chance, ¿cierto? Mayor probabilidad de capturar esa presa e ingerirla. ¿Ya? También, si esa microturbulencia también puede gatillar alguna respuesta de escape, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa microturbulencia puede ser percibida por el copépodo o cualquier otro organismo como la presencia de un depredador, ¿cierto? Y por lo tanto trata de escapar hacia profundidades generalmente, ¿cierto? Cuando la microturbulencia proviene principalmente del viento, ¿cierto? Los organismos tienden a profundizarse, ya sea por un mismo proceso físico, ¿cierto? De que la turbulencia los lleva hacia agua más profunda, o en los ejemplares más grandes, nadar efectivamente hacia agua más profunda, escapándose de la zona de más turbulencia. También, ¿cierto? Justamente a partir de esto mismo, y pensando en los productos de desecho, ¿cierto? De estos organismos, las fecas, por ejemplo, las casas de las apendicularias, todas estas estructuras, ¿cierto? Al aumentar la microturbulencia, también se puede incrementar las tasas de hundimiento, ¿sí? Piensen en que estamos en un océano que dijimos que tenía 3.800 metros de profundidad en promedio, ¿ya? Y por lo tanto, la materia orgánica particulada que está ocurriendo en superficie, ¿cierto? Al aumentar la microturbulencia puede hundirse más rápido. Y al hundirse más rápido va a sufrir menos consumo, ¿sí? Esa feca, ¿cierto? Que va cayendo, se va a consumir más lento, ¿cierto? Va a estar menos tiempo en la columna de agua y puede llegar al fondo, y con eso lo que hace es aumentar, ¿cierto? El acople pelágico bentónico, ¿sí? Es decir, materia orgánica particulada que es originada en la columna de agua sirve de alimento para organismos, por ejemplo, detritívoros que habitan en el bentos, ¿sí? Entonces tenemos también un incremento en el acople pelágico bentónico a causa de un evento de turbulencia por microescala. Y finalmente, entonces, este aumento de la microturbulencia, dependiendo del nivel de turbulencia que haya, va a generar un óptimo, por ejemplo, en el desarrollo de una especie. Va a haber una todas las especies que conforman esta comunidad, ¿cierto? Va a verse afectada positivamente y va a incrementar su crecimiento. Y eso va a ser en detrimento entonces del resto de la comunidad. Entonces va a haber una mayor dominancia, ¿cierto? De una especie, y eso significa entonces que va a haber una menor biodiversidad, ¿sí? Porque eso genera entonces, hay un crecimiento desproporcionadamente más grande, ¿cierto? Para una especie, y eso va en detrimento, ¿cierto? De otras especies que son menos abundantes. ¿Ya? Entonces, tenemos que un proceso oceanográfico puede tener entonces múltiples respuestas, y si se fijaron, tenemos respuestas fisiológicas, ecológicas, comunitarias, poblacionales, ¿sí? Hay diferentes, un proceso que está ocurriendo a una escala temporal puede tener múltiples respuestas a diferentes escalas espaciotemporales de la biología. ¿Algún comentario o pregunta de esta parte? El silencio otorga. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de interacciones físico-biológicas, ¿cierto? Y en este caso también hay una interacción antropológica, ¿cierto? O antropogénica, ¿cierto? Que es a causa de la pesquería, ¿sí? En general, por ejemplo, hay procesos, ustedes saben que en la zona costera de Chile, ¿cierto? Uno de los procesos oceanográficos más relevantes de la oceanografía, ¿cierto? A mesoescala, es la surgencia, ¿sí? Se nos enseña casi como un precepto, ¿cierto? Que la surgencia es lo que alimenta, nutre al sistema, y por lo tanto es súper relevante, y hay muchas especies entonces que aprovechan este aumento de nutrientes, producción primaria, secundaria, etcétera, ¿cierto? En aumentar sus biomasas. Pero encontramos que la sardina y la anchoveta, que son especies pelágicas que tienen una gran biomasa, ¿sí?
en sus años mozos, ¿cierto? La anchoveta en Perú se ha estimado 16 millones de toneladas. Imagínense ese tremendo número de animales. Y estos animalitos tienen la característica de tener un ciclo de vida tipo R. ¿Qué significa eso? Significa que les va la raja, ¿cierto? Por eso es una R. Eh, Crecen muy rápido, ¿cierto? Son muy fecundos. Imagínense, cada hembra puede liberar 3 millones de huevos. Ahora que el 99% de esos huevos se muera el primer día, es otra cosa. ¿Sí? Es parte justamente del ser estratega R. ¿Ya? Entonces, tenemos esta especie, y la sardina anda por ahí también, no crece tan rápido, no tiene tanta biomasa, está mucho más limitada a la zona costera del centro-sur de Chile, es una especie endémica, a diferencia de la anchoveta que proviene del Perú y ha llegado hasta los fiordos de Chiloé, podemos ver anchoveta. Estas especies tienen la característica que desovan en invierno, y en invierno no hay surgencia. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa un proceso contrario a la surgencia. Ustedes saben, la surgencia ocurre principalmente cuando tenemos influencia del anticiclón del Pacífico, ¿cierto? Ese anticiclón del Pacífico genera viento sur-suroeste, como el día de hoy, ¿cierto? El día estuvo bien ventoso los que estaban en la zona costera, y el viento venía del sur, ¿ya? Y eso es el efecto del anticiclón del Pacífico. Y esa energía cinética que genera, que viene del sur, entonces se traslada a la columna de agua y genera un movimiento en 90 grados en esa dirección y por lo tanto el agua sale, ¿cierto? Es un poco la teoría. Pero en invierno tenemos viento norte, ¿ya? Y el viento norte entonces no genera surgencia, porque estando en el hemisferio sur, ¿cierto? Si nos ponemos entonces desde el norte, de norte a sur, mirando con la cabeza hacia el sur, el movimiento debería ser hacia la izquierda, y hacia la izquierda tenemos costa, ¿ya? Entonces, en invierno, ¿cierto? Cuando hay más preponderancia de zonas de bajas presiones, es cuando desova la sardina y la anchoveta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese viento norte, aunque no produce surgencia, sí lo que produce es retención larval, ¿ya? Entonces, eso favorece que estando en una zona, como en la zona central de Chile, zona sur de Chile, ¿cierto? El viento favorece entonces que los huevos y las larvas se mantengan cerca de la costa y a su vez están desacoplados espacialmente de los gelatinosos carnívoros, ¿ya? Que están en aguas más oceánicas, ¿ya? Entonces ahí tenemos en agua oceánica, hay medusas, hay sifonóforos, hay tenóforos, son todos nidarios, ¿cierto? Son nidarios carnívoros que se alimentan de huevos, ¿cierto? De copépodos y de huevos de anchoveta, huevos de sardina, huevos de peces, larvas de peces recién eclosionadas. Entonces, este mecanismo de desovar en invierno, ¿cierto? Favorece entonces la retención costera. Y a pesar, digamos, de que no es una zona o un periodo muy productivo, ¿sí? No hay mucha productividad primaria, hay lo suficiente como para que sobreviven la sardina y la anchoveta. Está en general, como les comentaba, hay 96-98% de mortalidad diaria en el caso de los huevos, y como el orden de un 25, un 16% de mortalidad diaria en el caso de las larvas, ¿ya? Entonces, es como el trade-off, ¿ya? Es decir, están estas especies que tienen mucho desove, pero tienen mucha mortalidad, ¿cierto? Pero esos eventos lo están realizando durante un periodo donde se reduce la mortalidad, por lo menos por advección, ¿sí? Entonces, de esa forma hay una interacción entre estos procesos de mesoescala, ¿cierto? Que serían en este caso la presencia de vientos norte, ¿cierto? Zonas de bajas presiones, ¿cierto? Con el evento reproductivo de sardina y anchoveta. Ha habido, ¿cierto? Una serie de estudios que han mostrado justamente la interacción entre procesos físicos, ambientales, ¿cierto? Cómo el ambiente es relevante al momento de estudiar las respuestas biológicas del organismo, ¿sí? Y esta serie de hipótesis, ¿cierto?
parten hace ya casi un siglo, poquito más de un siglo, 1914, cuando Johann Hirt saca su hipótesis del periodo crítico. ¿Ya? Esto voy a hacer una revisión bien general nomás, ¿ah? Porque esto es como para hablarlo en largo y más que nada en más oceanografía pesquera. ¿Ya? Pero esto, más que nada, quiero comentarle esta serie de hipótesis que se han ido desarrollando a lo largo del último siglo, es donde se han ido incorporando, ¿cierto?, los procesos oceanográficos físicos, ¿cierto?, en las respuestas biológicas de los organismos. ¿Ya? Entonces, el primer cambio paradigmático, el que hizo esto, fue el periodo crítico de Johann Hirt. ¿Ya? Él escribió dos libros, uno en 1900, esto no es 1913, 1914, y otro en 1923. Y en esos dos libros, unos tremendos libracos donde él trabajó harto con el bacalao, ¿cierto? Él se dio cuenta, por ejemplo, de que había mucha fluctuación en el reclutamiento entre año y año. Y no entendía por qué pasaba eso. ¿Ya? Entonces, porque no se pescaba mucho más en esa época del bacalao, entonces no sabían por qué habían años que eran buenos y años que habían malos. Entonces, a él se le ocurrió estudiar las larvas del bacalao. Se dio cuenta de que cuando nacían las larvas, nacían con una bolsita, ¿cierto? Que era el llamado saco vitelino, ¿cierto? Que tiene un poco de lípido. Tiene lípido, ácidos grasos poliinsaturados. Si tiene una gota oleosa, esa gota oleosa muchas veces tiene triacilglicerol. Si tiene ácidos grasos importantes para la pigmentación del ojo, la formación de la mandíbula, ¿cierto? Varios procesos anatómicos tempranos. Entonces, si ese animal, al momento de que se le acaba el saco vitelino, tiene la capacidad de alimentarse exógenamente. ¿Ya? Entonces, él cubrió, él pensó, dijo, bueno, si ese animal se le acaba el vitelo, tiene que comer y no encuentra comida, entonces se muere. Entonces, quizá pasa que hay años en que hay mucha comida y los animales al momento de alimentarse, hay comida y sobreviven. Y al año siguiente no hay comida y por lo tanto los animales se mueren. Ah, entonces esto puede estar generando un periodo crítico, un periodo en el cual hay un cambio de la alimentación endógena a una alimentación exógena, ¿cierto? En el cual entonces puede ocurrir una alta tasa de mortalidad. ¿Sí? Y planteó esta hipótesis, ¿cierto? Que fue la primera vez entonces en el cual planteaba que la sobrevivencia de una especie estaba dependiendo de un proceso denso independiente, es decir, era un proceso o sea, ambiental, ¿sí? Como el ambiente estaba jugando un rol importante en la dinámica poblacional. Imagínense que esto lo plantea a comienzos del siglo XX. Recién en la década de 1960, ¿cierto? Es, Cushing, que es un investigador inglés, ¿cierto? Toma esta idea de Hjort y dice, bueno, quizá esto puede estar ocurriendo, pero no significa de que haya años que haya más o menos comida. Quizás hay años que son más cálidos, años más fríos, y eso hace entonces que el alimento, que en este caso es el fitoplancton, por ejemplo, ¿cierto? Se produzca el bloom, pero se produzca en el momento, o se produzca antes, o se produzca después. Es decir, haya un desacople temporal entre el periodo en que las larvas tienen que comer y la disponibilidad de alimentos. Entonces, pasó al siguiente nivel, le puso un efecto temporal al proceso de disponibilidad de alimentos. ¿Sí? Entonces, él planteó esta hipótesis que se llama acople-desacople o match-mismatch. Entonces, cuando hay alimento y las larvas están en el momento de comer y se encuentran, hay match, entonces eso significa que el reclutamiento va a ser alto. En cambio, cuando hay un desacople temporal entre el alimento y las larvas, entonces hay una mayor mortalidad por inanición y eso gatilla entonces un menor reclutamiento. ¿Sí? El siguiente paso lo hizo un investigador norteamericano que trabajaba en Scripps, ¿cierto? El Reuben Lasker, un investigador que estaba trabajando con anchoveta en la anchoveta de California, ¿sí? Y él se daba cuenta de que estas larvas, al abrir los estómagos, se dio cuenta de que tenían células de fitoplancton y zooplancton, y larvas de copepo, es decir, copepoditos, náuplis de copepo. Y entonces planteó, dijo, bueno, este animal tiene que alimentarse. Y para poder alimentarse, para que se forme el parche de alimento, ¿cierto? Porque el fitoplancton no está distribuido homogéneamente en el ambiente.
forma parches, ¿cierto? Y esos parches se pueden digregar, romper, ¿cierto? Dispersar por efecto del oleaje y el viento. Entonces, Reuben Lasker planteaba lo siguiente. Él se imaginaba que cuando había poco viento, ¿sí? Cuando habían eventos de aproximadamente 5 días, 4 o 5 días en que no corría viento en California, esa cantidad de tiempo era suficiente para que se formara el parche de alimento, ¿sí? Y cuando se formaba ese parche de alimento, que era un parche de microalgas, era entonces que las larvas tenían más chances de alimentarse y sobrevivir. Por lo tanto, lo que sugirió era que mientras más eventos de calma hubieran en un año, ¿cierto? Eso estaría correlacionado con un incremento en la biomasa, ¿cierto? O en el reclutamiento de la anchoveta. Él lo planteó como hipótesis, ¿cierto? Y pasaron un par de años, en 1989, Peterman y Bradford, que eran dos investigadores norteamericanos y canadienses, ¿sí? Tomaron la idea de Lasker y por fin la pudieron comprobar. Se dieron cuenta que efectivamente una mayor frecuencia de eventos Lasker, como ellos llamaron finalmente, a esos 5 días que no había viento, ¿cierto? Esos 5 días estaban correlacionados significativamente con el reclutamiento en la anchoveta de California. Después, Parrish, ¿cierto?, consideró también procesos espacialmente explícitos. Él decía, para aquellas especies que realizan migraciones extensas en el océano, entonces podría ser de que si desovan, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones, las corrientes podrían transportar a las larvas, ¿ya? Entonces, planteaba, ¿cierto?, que habían pérdida de la población, ¿cierto? Especialmente de aquellas especies que tuvieran distribución costera, ¿sí? Que podía haber pérdida de individuos o mayor mortalidad por efectos de transporte, ¿ya? Entonces, cuando habían corriente o viento que generaba mayor advección de las larvas, esto podía aumentar la mortalidad y afectar negativamente al reclutamiento, ¿sí? También estos dos investigadores ingleses, Rothschild y Osborne, ¿cierto? Y después, a través de muchos experimentos que realizó este investigador, Mackenzie, estudiaron la hipótesis de la turbulencia. Es decir, cómo la turbulencia a microescala, ¿sí?, puede afectar las tasas de alimentación, ¿sí? Es decir, primero ellos hicieron la teoría matemática, ¿cierto?, en que mostraban que la relación entre turbulencia, ¿sí?, y tasas de encuentro, ¿sí?, tiene forma de em, forma de campana, ¿ya? Esa forma de campana significa entonces que a turbulencias intermedias, ¿cierto?, se incrementa la tasa de encuentro. A turbulencias altas, es muy fuerte la turbulencia y por lo tanto el depredador no puede comerse la presa. Y a baja turbulencia o sin turbulencia, tampoco se aumentan las tasas de encuentro porque el depredador tiene que nadar buscando la presa, ¿ya? Entonces, basándose en esta idea de la microturbulencia, después los franceses Curie y Roy, ¿cierto?, plantearon la hipótesis de la ventana ambiental óptima, en el cual ellos planteaban que el viento, ahora ya no el proceso de microturbulencia, sino que el viento que genera su urgencia, ¿cierto?, podría tener algún impacto sobre el reclutamiento de las poblaciones de peces pelágicos. Hicieron esta investigación con datos de las pesquerías pelágicas del Benguela, ¿sí?, en Sudáfrica y en Benguela también, ¿cierto? Y con eso se dieron cuenta que efectivamente también había una relación en forma de campana, ¿cierto?, entre el viento, la intensidad del viento y el reclutamiento de los peces pelágicos pequeños. Entonces, procesos de escala más grande, ¿cierto? Nuevamente tenemos la situación de que procesos ambientales oceanográficos de escala grande gatillan respuestas, en este caso, poblacionales, ¿sí?, y que tienen efectos también comunitarios. Después tenemos dos hipótesis que tienen que ver con la dinámica poblacional, ¿cierto?, que es la del miembro vagabundo. En este caso, cuando hay mayor transporte, ¿cierto?, pueden haber ejemplares que sobrevivan, ¿cierto?, que lleguen a su estado adulto, pero ya no forman parte de la población local. Entonces esos son los vagabundos que finalmente pueden sobrevivir, pero no se reproducen porque tienen pocas posibilidades de encontrar pareja y
no aportan finalmente a la población de la cual se originaron. Y la tríada de Backus lo que hace simplemente es establecer que se requieren tres elementos importantes para que haya un aumento en el reclutamiento y en la dinámica poblacional de los organismos marinos, que son procesos físicos de enriquecimiento, ¿sí? Como el enriquecimiento, como la concentración y la retención larval, afectan o influyen entonces en el reclutamiento de los organismos. Y entonces nos damos cuenta de que los procesos físicos a diferentes escalas, ¿cierto? Especialmente si son escalas grandes, pueden incluso llegar a afectar en la estructura de las tramas tróficas, ¿sí? Este es un ejemplo del cambio de estructura de las tramas tróficas en la corriente de Benguela, ¿sí? Este es de un trabajo del investigador Carl van der Lingen. Aquí podemos observar que, por ejemplo, si tenemos un cierto forzante físico, como el viento, ¿cierto? Y tenemos la estructura de la columna de agua. Cuando hay poco viento, ¿cierto? Tenemos entonces que la columna de agua se hace muy estable, ¿sí? Y en contraposición, cuando tenemos mucho viento, hay mezcla y estratificación, ¿cierto? Mezcla y estratificación, y esos procesos generan entonces intercambio de nutrientes entre la parcela de agua inferior o aguas profundas y aguas superficiales, y eso gatilla entonces de que haya más input de nutrientes en esta condición que en esta, ¿sí? Al haber mayor input de nutrientes, es decir, mayor cantidad de nitrato, se favorece el crecimiento de células fitoplanctónicas de gran tamaño entre comillas. Estamos hablando de más de 200 micras, y eso es gigante en el reino del fitoplancton, ¿sí? Pero cuando tenemos condiciones ambientales estables, ¿cierto? Tenemos poco input de nutrientes. Y por lo tanto el nitrógeno que está disponible en el ambiente es principalmente amonio. Ahora bien, la diatomea y los dinoflagelados no les gusta mucho el amonio. Pero los que les sí le va bien con el amonio son todas las células fitoplanctónicas muy chiquititas. El nanoplancton, el picoplancton, ¿cierto? Se ingieren principalmente amonio, así que eso generalmente entonces tiende a generar entonces una mayor cantidad de biomasa, pero de organismos chiquititos. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, la relación de la estructura y tamaño de la comunidad, ¿sí? Entonces, columna de agua bien mezclada, células grandes; columna de agua estable, células chicas. Las células grandes de fitoplancton van a favorecer entonces que haya mayor presencia de copépodos grandes, ¿sí? Los copépodos grandes, que son generalmente los calanoideos, son copépodos que son principalmente herbívoros, y herbívoros que tienen setas, ¿cierto?, en sus apéndices de gran tamaño y mucha distancia entre una y otra. Y eso favorece entonces que pueda capturar células de fitoplancton grandes, pero no puede comer células de fitoplancton chicas. En cambio, cuando tenemos células pequeñas de fitoplancton, esto favorece de que hayan la presencia de organismos copépodos más pequeños, que son los ciclopoideos, que muchas veces son omnívoros, ¿sí? Pueden cambiar desde comer fitoplancton de pequeño tamaño a comer fecas de otros animales, ¿sí? Y son detritívoros, entonces son más flexibles en su alimentación, en su dinámica trófica, pero no crecen mucho, son de pequeño tamaño. Entonces tenemos comunidades zooplanctónicas de diferente estructura de tamaño, y eso a su vez también finalmente va a favorecer a si son depredadores selectivos, como en el caso de la anchoveta, o filtradores no selectivos, como en el caso de la sardina. Entonces vemos que un mismo proceso físico, ¿cierto?, la presencia y la ausencia o la mayor frecuencia también de este proceso físico puede gatillar incluso cambios en la trama trófica, en la estructura de tamaño y en la composición de los organismos. Y bueno, aquí tenemos una serie de mecanismos, de métodos, ¿cierto?, con los cuales se pueden estudiar los diferentes procesos que están ocurriendo a diferentes escalas espaciotemporales, ¿sí? Tenemos procesos moleculares, ¿cierto? Toda la gran cantidad de kits, ¿cierto?, moleculares que se han ido desarrollando en los últimos años, diferentes herramientas bioinformáticas que permiten entender qué es lo que está pasando a esa escala, ¿cierto? Que tenemos todos estos procesos moleculares que están ocurriendo a escalas temporales rápidas,
y a escalas espaciales pequeñas. Después, cuando tenemos a escala de individuo y a escala de horas y días, podemos utilizar experimentos de incubación en botella, ¿cierto? A escala espacial un poco más grande, podemos usar series de tiempo, ¿cierto? Podemos poner sensores, ¿cierto? Y mantener esos sensores en el tiempo. Y eso a pesar de que, por ser caros los sensores, ¿cierto? No nos permiten hacer arreglos, ¿cierto? Más extensos, espacialmente. Pero sí nos permiten tener una alta frecuencia en la información. Así que por eso nuestra escala espacial es restringida, pero tenemos una serie de tiempo, ¿cierto? Que puede ir de los minutos a los varias décadas, si la serie de tiempo es buena. También podemos estudiar acá los procesos como los blooms de fitoplancton, la migración del zooplancton, ¿cierto? Con muestreo estratificado, con ADCP, ¿cierto? Con, con trampas, etcétera, ¿cierto? Con muestreos ambientales, es decir, con campañas oceanográficas, ¿cierto? Podemos tener escalas espaciales más grandes, ¿sí? Pero escalas temporales relativamente cortas, ¿cierto? Otros procesos que han sido estudiados que están cada vez más accesibles es el marcaje de los animales, ¿sí? Actualmente, igual sigue siendo caro, es decir, un sensor que tenga sensor de temperatura, ¿cierto? Y que tenga GPS, que pueda ponerse a un ave, a un pez de gran tamaño, a un mamífero marino particularmente, ¿cierto? Porque los mamíferos, como necesitan respirar, ¿cierto? Son buenos llevadores de equipo, ¿ya? Y con eso uno puede hacer estimaciones no solamente de cómo se movió el animal, sino que también al mismo tiempo el animal funciona como un CTD. Esto va tomando datos mientras va nadando, ¿sí? O sea, ese tipo de estudio, ¿cierto? Que se usa generalmente en pinípedos. También se han hecho estudios en pingüinos, en aves marinas, eh, permiten, ¿cierto?, tener una escala espacial y temporal más grande. Esos sensores pueden durar un año y medio, algo así, más o menos, y funcionan con los Argos. Entonces, lo que hace es que cuando el animal sale, ¿cierto?, el equipo emite la señal y transmite los datos vía satelital. Entonces, así uno puede eh, ir conociendo un poco más la dinámica de estos animales a esta escala, ¿sí? Como que serían estos los BioArgo Array. ¿Ya? Y bueno, tenemos en esta zona que es de escalas más grandes, ecosistemas, biomas y escalas evolutivas, también el uso de los computadores, la inteligencia artificial, ¿cierto? Todos estos mecanismos bioinformáticos también nos permiten estudiar escalas espaciotemporales grandes, ¿cierto? Y hacer predicciones y ver también cómo el cambio climático, ¿cierto? Influye, afecta en la predictibilidad de esto. Y como vemos aquí, en este caso tenemos en esta línea, ¿cierto? En este modelo lineal, ¿cierto? Acuérdense que esto es log-log, ¿cierto? En esta línea tenemos la predictibilidad. ¿Sí? Mientras más cercano a esta zona, más predictivo es. Pero en estas zonas de acá, ¿cierto? Tenemos muy baja predictibilidad, ¿cierto? Porque no podemos ver qué está pasando a escala evolutiva, ¿cierto? Temporal, pero de los microorganismos, ¿sí? Todavía no somos capaces de desarrollar estas líneas, ¿ya? Y en esta parte de acá se supone que es altamente predictivo, ¿cierto? Pero los modelos hay que ponerlos a prueba. ¿Sí? Una cosa es que haya modelos y otra cosa es validar esos modelos. Entonces, siempre es importante hacer esa segunda etapa. Si les parece hacer un pequeño break. Eh, ya va a ser un poquito, casi una hora. Eh, Sí, déjenme está bien. ya. Estamos entonces con el impacto que tiene entonces el cambio climático en los ecosistemas finalmente marinos, ¿cierto? Y cómo entonces los ecosistemas marinos están reaccionando a estos forzantes ambientales, ¿sí? Tenemos una multiplicidad, una variedad de forzantes ambientales que están influyendo en los ecosistemas marinos. Entre ellos tenemos, obviamente,
varias partes del océano un calentamiento inusitado, ¿cierto? Estos calentamientos pueden ser locales, ¿cierto? Y que posteriormente viajan, ¿cierto? Como el blob que pasó en el hemisferio norte, ya ha pasado un par de veces, ¿cierto? O esta zona caliente que apareció hace unos años atrás frente a Nueva Zelanda, ¿sí? Tenemos el incremento del nivel del mar, ¿sí? Que está afectando y va a seguir afectando a las comunidades locales, ¿cierto? Ribereñas, particularmente en aquellas zonas donde hay bajo, la altura del nivel del mar de la zona costera muy baja, ¿cierto? Como Venecia o eh, Florida, ¿sí? Tenemos la reducción del oxígeno disuelto en el océano costero, ¿cierto? El incremento de las áreas de la zona mínima de oxígeno, esto particularmente en el Pacífico Sur, ¿cierto? En la zona norte de Chile tenemos una zona mínima de oxígeno muy somera, que en algunos periodos puede estar tan somera como 20 metros de profundidad, y eso gatilla entonces una limitante fisiológica para muchos organismos que no tienen las capacidades metabólicas para vivir en una zona con baja concentración de oxígeno. Entonces, la sardina, la anchoveta, muchos copépodos, ¿cierto? Muchos organismos grandes, aves marinas, ¿sí? No pueden vivir pasar a estar mucho rato en una zona con baja concentración de oxígeno. Entonces, eso limita fisiológicamente la distribución vertical de las especies. No todas, es decir, hay algunas especies que sí pueden cambiar de vía metabólica, ¿cierto? Pasar de la aerobiosis a la anaerobiosis, ¿cierto? Por ejemplo, el krill, ¿cierto? La Euphorbia mucronata es una especie que tiene esa capacidad metabólica y por lo tanto puede migrar, pasar por la zona mínima de oxígeno sin ningún problema. Pero no son todas las especies las que tienen esta característica. Entonces eso genera entonces un cambio no solamente a nivel poblacional, sino que puede escalar a tamaños mayores, una escala de la comunidad o de la trama trófica. También tenemos eventos locales, ¿cierto? De la reducción del pH, esto asociado a la acidificación del océano, la mayor captación de dióxido de carbono, y eso también tiene impacto en particularmente diferentes etapas del ciclo vital de los invertebrados marinos, también en los vertebrados, ¿sí? Particularmente en los peces, por los otolitos, las vértebras, pero en la mayoría de aquellos organismos que tienen parte de su esqueleto, exoesqueleto, endoesqueleto, ¿cierto? Formado por carbonato de calcio. ¿Ya? Aquellos que depositan carbonato de calcio entonces son los que están más afectados por los cambios en el pH en el océano. También tenemos una reducción de la productividad del ecosistema, ¿cierto? Producto también de todas estas forzantes ambientales. Y también tenemos este problema de sobreexplotación pesquera. Como saben, en Chile y en muchos países ribereños, ¿cierto? Hay muchas poblaciones que están sobreexplotadas, que están totalmente depletadas. Hay pesquerías que se han abierto y que se han cerrado al par de años, ¿sí? Un caso emblemático es del Orange Ruffy, un pez de aguas profundas, ¿sí? Que habita en montes submarinos, y esa especie se abrió la pesquería el 2002, y el 2012, 2013 ya tuvieron que cerrar la pesquería porque estaba sobreexplotado el recurso. Es así de triste en la situación. Es una especie también que es longeva, es un pescadito que puede llegar a vivir 80, 100 años, y su primera madurez sexual es a los 40 años recién. Por primera vez se reproduce a los 40 años de vida, por lo tanto, era virgen a los 40. Y eso significa entonces que es muy sensible a la sobreexplotación pesquera. Entonces, cualquier cambio ambiental, más el cambio climático, más la sobreexplotación pesquera, hace entonces que las poblaciones, ¿cierto? Y por lo tanto, algunas comunidades puedan ser afectadas negativamente por este cambio climático. Tenemos entonces estos cambios globales, ¿cierto? Causados a partir del proceso de industrialización, ¿cierto? La mayor emisión de gases invernadero, ¿cierto? La mayor concentración, aumento de la temperatura, incremento de la radiación ultravioleta, ¿cierto? Va a tener entonces algunas consecuencias físicas, ¿cierto? Como se ve aquí, aumento del nivel del mar. Eso va a generar un aumento de eventos de marejada, ¿sí? Que hemos visto en Chile, ¿sí? Patricio Winkler ha estado trabajando varios años en eso y ha mostrado justamente que en las últimas 50 años casi se han duplicado los eventos de marejada en la zona costera, ¿sí? Estos eventos catastróficos, ¿cierto? Pueden generar
impacto en la forma de la playa, puede perder muchos ventos, ¿cierto? Afectar a las comunidades locales, puede matar gente, ¿cierto? Puede generar muchos daños en la infraestructura, etcétera, ¿sí? También estos cambios globales pueden generar, probablemente en Chile central no vamos a tener un calentamiento, ¿cierto? Producto del cambio climático, sino que probablemente vamos a tener un enfriamiento. Y eso es porque también va a haber una intensificación del anticiclón del Pacífico y eso va a gatillar entonces un aumento en las urgencias. ¿Ya? Y eso va a hacer entonces que tengamos agua fría. ¿Ya? Entonces, no sabemos muy bien qué va a pasar bajo ese escenario, ¿cierto? Si eso va a haber beneficiado o no a las poblaciones locales o cómo van a impactarse negativamente por este tipo de situaciones. ¿Ya? Tenemos también el caso de la mínima de oxígeno, ¿cierto? Que en el presente tenemos esta mínima de oxígeno que tiene impacto, ¿cierto?, sobre la distribución vertical, como les comentaba yo, del fitoplancton, del zooplancton, es un límite fisiológico para muchos organismos. eh, y hemos tenido ciertas condiciones en el pasado, ¿cierto? En el Cenozoico temprano hemos tenido condiciones en las cuales ha habido una zona mínima de oxígeno relativamente grande. Y lo que se ha visto en ese caso es que ha habido una mayor producción de carbonato de calcio, ¿cierto? Teníamos vientos alisios muy débiles en el Cenozoico, ¿cierto? Y eso gatillaba entonces de que se incrementara también entonces la zona mínima de oxígeno, ¿sí? Y como había poco, si se fijan acá en este caso, en la actualidad tenemos estructuras de tamaño grande. En el pasado se supone que había una estructura de tamaño más pequeña, dominada por el bacteria plancton, y por lo tanto el flujo de materia orgánica en el pasado, ¿cierto?, fue baja, ¿sí? En cambio, actualmente, ¿cierto?, cuando pasa la materia orgánica particulada por la mínimo oxígeno no se consume, ¿sí? Porque no hay oxígeno, ¿cierto? Entonces no hay consumo de esa materia orgánica y por lo tanto pasa, no hay incólume, ¿sí?, pero con mucho menos consumo que si cayera esa partícula, ¿cierto?, de materia orgánica en una columna de agua bien oxigenada. El, el problema de ahora de la mínima de oxígeno y de la reducción de oxígeno también en los ecosistemas marinos ha generado algunas hipótesis recientes, ecofisiológicas, que postulan que, por ejemplo, va a haber mayor costo en la respiración de los peces. Al haber menos oxígeno en el ambiente, los peces tienen que buscar formas de nadar más rápido, de aumentar quizás el área superficial de la branquia para poder captar entonces mayor cantidad de oxígeno, ¿cierto? Y entonces eso se postula, ¿cierto?, que a mayor incremento de la temperatura y menor oxigenación de la columna de agua va a generar entonces una disminución del tamaño de los peces, producto de que los peces no van a poder aumentar el tamaño de la branquia, sino que a su vez la poca concentración de oxígeno que haya va a limitar el crecimiento de los peces. Por lo tanto, se espera, ¿cierto? Paul y Cheung, ellos postulan, este paper del 2017, postulan entonces que al incrementarse la temperatura del océano y disminuir entonces la concentración de oxígeno disuelto, vamos a tener una disminución de entre un 20 y un 30% del tamaño corporal de los peces, producto de este efecto mecánico, limitación de las branquias. También tenemos, como les comentaba hace un rato atrás, la acidificación del océano, la disminución del pH, ¿cierto?, en el ambiente, ¿cierto? Esto pasa particularmente porque el océano, ¿cierto?, está absorbiendo dióxido de carbono que es producido por los procesos industriales, principalmente, ¿cierto?, que van a parar a la atmósfera y de la atmósfera pasan al océano, ¿sí? Entonces tenemos estas partículas de dióxido de carbono que entran acá a la columna de agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este dióxido de carbono, estando acá en la columna de agua, se divide, se rompe, ¿cierto? Formando ácido carbónico, que está aquí en amarillo, de estas pelotitas en amarillo, y iones de hidrógeno, que están acá en rojo. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos, llega acá y se rompe entonces en ion de hidrógeno, ¿cierto? Y ácido carbónico. Entonces, estos iones de hidrógeno, ¿cierto? A su vez, ¿cierto?, se unen con los iones carbonatados que hayan disponibles, por ejemplo aquí, este que está en verde, y esto reduce entonces la concentración de iones carbonatados.
¿Y qué es lo que pasa con esos iones carbonatados? Que estos carbonatados que están en verde son los que se usan, que los organismos marinos, ¿cierto?, utilizan para formar su estructura. Aquí tenemos corales de agua fría, ¿cierto? Que si se ven aquí son diferentes a estos, porque estos están blanqueados, tienen el proceso que se llama bleaching, ¿cierto? Que cuando el ambiente está muy ácido, ¿sí? Esto genera entonces que los corales se mueran. Y todos los animalitos que forman el coral mueren. Y entonces pierden el color natural que tienen, ¿cierto? De los animales y quedan blancos. Entonces este blanqueamiento es una consecuencia directa de la desertificación del océano. También hay mayor ruptura en la estructura en las conchas, por ejemplo, de los caracoles, ¿cierto? Que también son de carbonato de calcio, ¿cierto? Entonces esas estructuras van a verse más frágiles producto del proceso de acidificación del océano. Aquí tenemos una buena resumen, ¿cierto?, de los procesos que podrían estar influyendo, como la acidificación del océano, como proceso químico en este caso, ¿cierto? Tiene una influencia en diferentes etapas del ciclo vital. Por ejemplo, aquí esto representa a los choritos, ¿cierto? Es decir, bivalvos. Acá tenemos erizos, ¿cierto? Estos son equinodermos, estos son moluscos, son grupos taxonómicos súper distintos, evolutivamente de orígenes diferentes, ¿cierto? Pero ambas tienen la característica de que tienen una etapa larval que es en la columna de agua. Es decir, cuando se reproducen, los espermios y los óvulos que liberan van a parar al mar y en el mar ocurre la fertilización, ¿sí? Cuando ocurre la fertilización se forman los huevitos, ¿cierto? Y después del huevo eclosiona una larva que empieza a dividirse, ¿cierto? Que esos serían los estados de clivaje. Estos que tienen forma de letra D son larvas de molusco y estos que tienen como estos bracitos, ¿sí?, que se llaman, eh, estas larvas son las larvas de los erizos, ¿sí? Entonces, estas larvas, ¿cierto?, tienen un exoesqueleto de carbonato de calcio. Entonces, cuando están en la columna de agua y necesitan nadar, ¿cierto?, y necesitan crecer, están absorbiendo, ¿cierto?, están sintetizando carbonato de calcio para formar en sus conchas, ¿ya? Entonces, en este estado, ¿cierto?, puede haber un efecto negativo al aumentar el dióxido de carbono. Después, están algunas características poblacionales de esas larvas. El crecimiento, la sobrevivencia, ¿cierto?, van a estar afectadas por también el aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua de mar. Otro proceso importante que les comentaba anteriormente es el cambio de hábitat. En estos estados, ¿cierto?, está la larva en la columna de agua y después de un cierto tiempo, que pueden ser un par de semanas, un par de meses, tiene que cambiar de hábitat, pasar de la columna de agua al ventos, ¿sí? Y eso significa entonces una etapa muy importante en su ciclo vital y es ahí donde tiene que tener la estructura ya formada, ¿ya? Y si no tiene esa estructura formada, ¿cierto?, va a haber una falla en este proceso. En el proceso de reclutamiento, ¿cierto? Es decir, en este caso aquí está equivocado los nombres. A este debería ser asentamiento, que es el cambio de hábitat, y después reclutamiento, que es el ingreso a la población adulta, ¿ya? También tanto en la metamorfosis, el crecimiento y la sobrevivencia en estados adultos, ¿sí?, también como el exoesqueleto está formado por carbonato de calcio, también se ven afectados negativamente entonces por la acidificación del océano. Acá también tenemos algunas figuras, unas fotos, ¿cierto? Que con esto visualmente es más fácil de entender. Acá tenemos estas son larvas de erizo de mar, estas son larvas de bivalvos, ¿sí? Y estas son larvas de porífera, de coral. Son corales, sí, acropora. Y esto que está acá es la forma que tienen los animalitos, las larvitas, en una condición control, es decir, temperaturas normales, concentración de dióxido de carbono normal, pH cercano al 7, y después lo que se les empieza a pasar cuando se le incrementa la concentración de microatmósferas de carbonato de calcio, es decir, se hace más ácido el ambiente. Y podemos observar, ¿cierto?, que en las larvas ocurre un acortamiento de los apéndices, ¿sí? Estas larvas que están, si se fijan acá, tienen apéndices mucho más cortos que estos que están acá. Eso obviamente les va a afectar en la capacidad natatoria. Son animales que viven en la columna de agua nadando libremente y por lo tanto si tienen apéndices más cortos pueden nadar más lento y significa entonces que son más susceptibles de que sean comidos, ¿sí?, que sean depredados.
Y en otros animales, como en este caso, ¿cierto? En estos moluscos, podemos observar que de la forma original ya no queda nada. Es decir, son totalmente deformes. ¿Ya? Entonces, acá tenemos en rojo un resumen de los principales problemas que van a tener estos organismos, ¿cierto? Que son los organismos que son calcificadores bentónicos, producto de la acidificación del océano. En el estado adulto van a verse afectados en el crecimiento, una disminución por disminución de la calcificación, es decir, van a ser organismos más chicos. Eso, por ser organismos más pequeños, tienen menos capacidades o posibilidades de competir, por ejemplo, por hembras. Por lo tanto, va a haber una disminución en la reproducción o un retraso en la reproducción. El animal va a tener que crecer más, por ejemplo, para poder reproducirse y competir con otros con específicos. En la etapa de huevo, la fertilización también puede verse disminuida. En el clivaje, que en el proceso de desarrollo embrional y larval, podemos tener rechazos en ese desarrollo, pueden ocurrir malformaciones del esqueleto y una reducción del tamaño, como podemos observar acá. Y tanto en la metamorfosis y asentamiento de los juveniles podemos tener problemas en la esqueletogénesis, en la formación del esqueleto, y reducción del tamaño. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos, ¿cierto?, se ven afectados a diferentes escalas del ciclo vital del animal, producto de un mismo proceso químico. ¿Ya? Y esto es uno de los últimos ejemplos también de interacciones físico-biológicas aquí a nivel ecosistémica, ¿cierto? Que es lo que se llamaba en algunos estudios la espiral de la medusa. ¿Ya? Las medusas en general son organismos que no son muy dominantes de ecosistemas, pero bajo ciertas condiciones pueden incrementar muy fuertemente sus biomasas. ¿Sí? Por ejemplo, esto ha pasado con el caso de, no con una medusa, sino con un tenóforo, son organismos emparentados filogenéticamente, eh, que ingresaron como agua de lastre en el Mar Negro. ¿Ya? En la década de 1980, ¿sí? El Mar Negro sustentaba una pesquería pelágica, ¿ya? Una pesquería basada en peces, en anchovetas chiquititas, ¿ya? Que estaban aquí. Y eran muy abundantes en el Mar Negro y sustentaban esta pesquería. Pero después empezaron a través de agua de lastre, que se usa para hacer que los barcos cargueros sean más pesados, ¿cierto? Y esta agua la toman en el barco, la zona de origen, ¿cierto? En el puerto de origen, y cuando llegan, antes de llegar al puerto de destino, botan esa agua, entonces ahí cambian de densidad el barco. Entonces, es probable que esa eliminación del agua la hicieron dentro del Mar Negro, y dentro de esas eliminaciones de agua de lastre habían pólipos, ¿cierto? O de medusa, o en este caso de tenóforo. Y cuando empezaron a aumentar, ¿cierto? No tenían quien controlara esa especie. Entonces, eso empezó desde entonces un ecosistema dominado por peces, empezó de a poco, ¿cierto? A incrementarse las biomasas de medusa, que a su vez se alimentaban de los huevos de los peces. ¿Sí? Se alimentaban de los huevos de los peces, se alimentaban de las larvas de los peces, y por lo tanto había cada vez más medusa y habían cada vez menos peces. ¿Ya? Y además, bueno, estos organismos pueden soportar condiciones hipóxicas, es decir, bajas concentraciones de oxígeno, ¿cierto? Que probablemente estos pescaditos no podían hacer. Y además pasa también de que los pólipos, ¿cierto? Se asientan en objetos flotantes. ¿Sí? En muchas de esas partes hay cultivo, hay basura también. Entonces, los pólipos terminan adhiriéndose a cualquier estructura flotante y no se adhieran donde se adhieren normalmente, que es en el ventos, ¿sí? En el sustrato. Y cuando están en el sustrato, tienen un controlador, tienen un organismo que se come a estos pólipos, que son los nudibranquios, que son estos gusanos que son como caracoles sin conchita, que son como babosas marinas, ¿cierto? Más bonitas que las babosas, sí. Y estos babosos, estas babosas marinas, estos nudibranquios, ¿cierto? Se alimentan en la etapa bentónica de los pólipos, pero pueden comerlas cuando están en el ventos, cerca del fondo marino. Si están flotando en un trozo de plástico, no se las pueden controlar. Entonces, de esa forma, sin control biológico, se incrementa entonces la biomasa de estos animales y puede cambiar entonces la estructura de la trama trófica.
Y también en estas interacciones de gran escala están ocurriendo en lugares tan aislados como el Ártico y la Antártica, ¿cierto? Particularmente por efecto del deshielo, ¿sí? El incremento del deshielo no solamente conlleva un impacto en la reducción de la salinidad, que muchas veces es muy local, no es tan expandida, ¿cierto? Sino que hay una disminución considerable de la temperatura que tamponea un poco el aumento de la temperatura atmosférica. ¿Ya? La temperatura atmosférica puede llegar a estar de repente en estos máximos de calor de 18 grados que se han detectado en algunas partes de la Antártica. Pero sin embargo, el agua, ¿cierto? Está a 1,8, 2 grados Celsius más o menos de temperatura. ¿Sí? En esa zona, ¿cierto? Tenemos una especie de situación en el cual muchas veces hay muchos nutrientes, ¿cierto? Tenemos muchos nutrientes que se ven aquí explicados por estas flechas naranjitas, ¿cierto? Y tenemos entonces estos grandes cantidades de nutrientes no son utilizados por el fitoplancton, particularmente porque no tenemos fierro. ¿Sí? Esa es una de las tantas hipótesis, ¿cierto? Que la falta de fierro en ambientes extremos genera entonces de que no se pueda aumentar la biomasa poblacional del fitoplancton y eso gatilla entonces de que no sea tan productivo. ¿Ya? Pero al aumentar, por ejemplo, el viento, ¿cierto? Aumentar el tamaño de los icebergs por ruptura, ¿cierto? Ustedes saben, hace un par de años atrás, el Larsen, este pedazo que está de hielo que está en el mar de Weddell, ¿cierto? Eh, Se movió, ¿cierto? Y el año pasado también un trozo de iceberg casi choca con la isla Sandwich del Sur, donde hay una comunidad importante de pingüinos, emperadores, ¿cierto? Y generó harta preocupación a nivel mundial. Entonces, estamos viendo cambios importantes en la Antártica, ¿cierto? Que obedecen a procesos oceanográficos de gran escala. Y entonces ahí en esa zona donde uno puede estudiar estos procesos más directamente. Y finalmente tenemos todo el proceso o el impacto que está teniendo la sobrepesca, ¿sí? Pero ya a una escala ecosistémica. ¿Sí? La pesca tiene mucho impacto porque, primero que todo, no es una pesca limpia, ¿cierto? Hay fauna acompañante y hay bycatch, ¿cierto? Hay descarte. Esto genera entonces no solamente un impacto físico, ¿cierto? Del aparato de pesca, ¿cierto? Hay varios artes de pesca y uno de los artes de pesca que tiene mayor impacto en el ecosistema es la pesca de arrastre. ¿Sí? La pesca de arrastre, aunque ya hay zonas caladeros que le llaman, que es donde van los barcos y arrastran sus redes, ¿cierto? Ese arrastre, ¿cierto? Si la pesquería, por ejemplo, de crustáceos demersales, pueden llegar a haber más de 100 especies distintas de animales que aparecen en la fauna acompañante. ¿Sí? Más de 100. Y dentro de las cuales la frecuencia de tiburones, rayas, ¿cierto? Especies que son de vida larga y de baja reproducción, es muy frecuente de encontrar. Entonces, hay un impacto no solamente físico en el ecosistema, sino que también tenemos una perturbación del hábitat, tenemos una ruptura de las comunidades, ¿cierto? Por este proceso de bycatch, ¿cierto? Se capturan peces que no tienen interés comercial, ¿cierto? Los peces están más allá de las cuotas, se capturan también mamíferos marinos, ¿cierto? Aves marinas, eh, eh, de repente en el verano uno se encuentra con aves marinas muertas en las playas y probablemente sean efectos del bycatch, que una vez que las aves las sacan, ¿cierto? Simplemente las sacan de las redes y las tiran al mar y después eso llega a la costa. ¿Sí? Entonces, tenemos impactos muy importantes de la sobrepesca, que no tienen que ver solamente con la sobrepesca de ese recurso, sino que también hay otras interacciones biológicas, ¿cierto? Como las interacciones depredador-presa, interacciones competitivas y cambios importantes en las tramas tróficas que van a alterar los ecosistemas tanto en estructura como en función. ¿Sí? Entonces, en todos estos ámbitos, ¿cierto? Es importante y relevante tener claro las escalas espaciales y temporales y los procesos físico-biológicos involucrados. Es una de las cosas esenciales que ustedes van a tener que hacer al momento de delimitar sus problemáticas que van a hacer en sus TFG. ¿Sí?
Cada uno de ustedes les va a tocar trabajar con un proceso ambiental oceanográfico, ¿cierto? Ahí va la escala espacio-temporal de ese proceso. Ustedes van a tener que delimitarla, ¿cierto? Y eso por lo menos también está bien y es importante que ya lo hagan, que sepan, digamos, hasta dónde ponerle límite, ¿sí? Porque si no, se transforma en una tesis doctoral. Yo creo que nadie quiere hacer una tesis doctoral en el magíster. Entonces, mi, mi comentario final es que en función de esta clase, ustedes tomen conciencia de la importancia de delimitar las escalas espaciales, temporales de sus investigaciones y lo ideal es tratar de pensar en un proceso, ¿sí? Más que en una variable. No es, por ejemplo, no es cómo la temperatura afecta el crecimiento de este invertebrado. La variación de la temperatura obedece a un proceso estacional, día-noche. La escala temporal les va a decir qué proceso es y en el cual la temperatura refleja una parte de ese proceso, ¿sí? Entonces ese es como el mensaje final de la clase. Vamos a ponerle pausa.